the methodical destruction of entire neighbourhoods and the denial of humanitarian assistance underlines that there appears to be a push for a permanent demographic shift in Gaza in defiance of international law. UN Human Rights Chief Volker Turk says this is tantamount to ethnic cleansing. Esta es la reciente acusación de Naciones Unidas contra Israel: limpieza étnica en la Franja de Gaza. La acusación genera rechazo en el ejecutivo liderado por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y también reacciones entre sus aliados más estrechos. ¿Qué es una limpieza étnica? ¿Hay antecedentes en el conflicto palestino-israelí? ¿Tienen base las acusaciones de la ONU? ¿Y qué consecuencias podría tener para Oriente Medio la expulsión de las más de 2 millones de personas que sobreviven en Gaza? Se lo explicamos en DW Analiza. Expulsar a parte o a la totalidad de un grupo étnico o religioso de una región o país por la fuerza o la intimidación para conseguir una homogeneidad étnica en esa zona. Así definió el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la limpieza étnica como uno de los crímenes cometidos durante la Guerra de Bosnia en la antigua Yugoslavia entre 1992 y 1995. El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia reconoce similitudes entre los términos de genocidio y limpieza étnica, pero también puntualiza que la limpieza étnica solo es constitutiva de genocidio cuando incluye la intención de eliminar total o parcialmente a un determinado grupo humano. A diferencia del delito de genocidio, la limpieza étnica no está tipificada por el derecho internacional, lo que deja más margen a la interpretación. Die ethnische Säuberung ist kein völkerrechtlich sozusagen festgelegter Begriff. Es ist auch kein Begriff, für den der als eigener Straftatbestand gelistet ist. Es ist aber meistens ein politisch verwendeter Begriff und natürlich im Zuge von Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder gar Völkermord ist ethnische Säuberung Teil dieser Verbrechen und dementsprechend ist es sozusagen eine Mischform aus einer politischen Begrifflichkeit, einer Begrifflichkeit, um auch bestimmte Phänomene von Vertreibung, Umsiedlung mit der Absicht der Umsiedlung und Vertreibung zu benennen. Hay numerosos ejemplos de limpieza étnica a lo largo de la historia. El Holocausto, el intento de exterminio por la Alemania nazi de la población judía europea, constituyó genocidio y limpieza étnica. El asesinato y desplazamiento de población bosnio-musulmana por tropas serbo-bosnias en la guerra de la antigua Yugoslavia también son considerados limpieza étnica y genocidio. La persecución en Birmania de los Rohingya, minoría musulmana en un país mayoritariamente budista, es otro ejemplo más reciente de limpieza étnica. Las acusaciones de limpieza étnica también están en el mismo origen del conflicto árabe-israelí. Im Zuge der Staatsgründung Israels im Jahr 1948 für die Israelis eben die Unabhängigkeit, für die Palästinenserinnen und Palästinenser die Nakba, bei denen bis zu 700.000 Palästinenserinnen und Palästinensern ihre Heimat verlassen mussten, zum großen Teil eben durch Zwang. Und in diesem Zusammenhang wird von der ersten ethnischen Säuberung in Palästina gesprochen. Das ist ein Begriff, den Historiker benutzen, aber auch ein Begriff, den eben die Palästinenserinnen und Palästinenser selbst benutzen. Und dementsprechend gibt es eine lange Geschichte der ethnischen Säuberungen in Israel und Palästina im Verhältnis zu den PalästinenserInnen. Und viele Palästinenserinnen, aber auch eben Historiker, Völkerrechtlerinnen, die sich mit der Thematik beschäftigen, auch UN-Institutionen sprechen von einer fortgesetzten Nakba, der ongoing Nakba. La narrativa tradicional israelí dice que los palestinos abandonaron por su propio pie y por su voluntad. Los palestinos la llaman la Nakba, la catástrofe, que fueron todos expulsados. Y seguro que la historia está en algún sitio en la mitad. Muchos palestinos vendieron sus casas a los judíos pioneros que venían, muchos sus casas fueron robadas y asaltadas por los judíos, unos se fueron porque querían, otros se fueron porque fueron expulsados. Israel movió a una enorme porción de población palestina a Jordania, creando un problema enorme a Jordania. Y esto parece un poco lo que se está proyectando ahora también con Gaza. El 7 de octubre de 2023, la organización islamista militante palestina Hamas, considerada terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, lanzó un ataque contra Israel. Mató a 1.200 personas e hirió a 5.000 más. El ejército israelí comenzó entonces una ofensiva militar por tierra y aire contra Gaza. La ofensiva ha sido prácticamente ininterrumpida desde entonces, con un paréntesis de menos de 2 meses tras una tregua firmada a principios de este año entre Israel y Hamas.
Una tregua que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rompió unilateralmente el pasado 18 de marzo. Alegó que Hamás no estaba dispuesto a liberar al medio centenar de rehenes que mantiene secuestrados. La segunda fase de la tregua, a la que no se llegó, preveía una retirada de las tropas israelíes de Gaza y una liberación de los secuestrados. La estrategia militar israelí en la franja ha tenido efectos devastadores sobre la población y las infraestructuras. Desde octubre de 2023, las bombas, los disparos y la falta de alimentos y medicina han matado a más de 52.000 personas, la mayoría de ellas menores, mujeres y ancianos. La cifra de heridos va camino de las 120.000 personas. Con un sistema sanitario muy mermado por los bombardeos y la falta de insumos médicos, las organizaciones sobre el terreno temen que esas cifras de heridos acaben aumentando la cifra total de muertos. Este número de heridos es importante acordar que son heridos que no son atendidos de un sistema sanitario que todavía existe, porque el sistema sanitario es casi colapsado. Nuestras colegas y nuestros colegas en Gaza viven en condiciones de inseguridad completa en todos los momentos del día y de la noche, y intentan ayudar a las personas que están en las condiciones en que ellas mismas están, porque tenemos que saber que el 99% de las personas es displaced, ha dejado su casa, y la verdad es que la dejada 2, 3, 4, 5 y más veces constantemente es una eterna estampida de un atentado a la vida. El nivel de destrucción no tiene precedente en Gaza. Casi la totalidad de los más de 2 millones de personas que viven en el enclave palestino ha sido desplazada. Este mapa del Servicio Satelital de Naciones Unidas muestra en color rojo las partes destruidas en Gaza. Más de 174.000 edificios están afectados por las bombas. La ONU calcula que más del 90% de los edificios residenciales están dañados. Entre tanto, los lugares para refugiarse son cada vez menores. El 70% del territorio está ocupado militarmente o ha sido declarado zona bajo orden de desalojo por el ejército israelí. La situación humanitaria se ha visto agravada además por el bloqueo prácticamente total que el gobierno de Netanyahu ha mantenido sobre Gaza desde el pasado 2 de marzo. El hambre amenaza a la población pese a la reciente entrada de unos 100 camiones. Toda la población gazatí afronta ya una crisis alimentaria, estando sus 5 gobernaciones en estado de emergencia. Según el Índice de Inseguridad Alimentaria de Naciones Unidas, más de 200.000 personas afrontan una situación catastrófica. La situación está mucho más allá del límite desde mucho. También antes, desde la guerra, había un sistema particularmente en dificultad. Ahora estamos mucho más allá de la vida y tenemos una falta total de respeto de los derechos y de las normas humanitarias. אסור לנו להגיע למצב של רעב, גם מבחינה עניינית, גם מבחינה מדינית. פשוט לא יתמכו בנו, לא נוכל להשלים את משימת הניצחון. אנחנו הולכים להשתלט על כל שטחי הרצועה, זה מה שאנחנו הולכים לעשות. Con estas palabras defendía recientemente Netanyahu ante la población israelí la necesidad de dejar entrar una ayuda humanitaria mínima en Gaza. Lo considera necesario por cuestiones estratégicas y para no perder el apoyo de su principal aliado, Estados Unidos. Otros miembros del gobierno israelí, como el ultranacionalista Itamar Ben-Gvir, han ido bastante más lejos con sus deseos sobre el futuro de Gaza. להיכנס לרצועה בכל הכוח, כיבוש, התיישבות, עידוד הגירה ולא לתת הומניטרי. אמרתי את הדברים האלה לראש הממשלה, אני מקווה שהפעם הולכים עד הסוף, עד הניצחון. Carros de Gedeón es el nombre bíblico elegido por el gobierno israelí para su último plan militar para Gaza. Mantiene el doble objetivo de eliminar a Hamás por las armas y liberar a los rehenes, pero incluye oficialmente una novedad: la ocupación total de la franja. El gobierno ha invitado a los gazatíes a salir de la franja desde la reunión aquella de Netanyahu con Donald Trump en la Casa Blanca, en la que Trump dio la sorpresa, o parecía que era una sorpresa, de proponer la toma de Gaza, la reconstrucción de todo ese enclave como una riviera, ¿no?, vacacional, y el llevar a los gazatíes a terceros países. Ese fue el momento en el que una narrativa muy, muy dudosa y de cuestionable gusto en Israel, que era patrimonio de la extrema derecha racista de los cahanistas, de repente se puso sobre la mesa y se hablaba de eso como una posibilidad. De hecho, hay un ministerio que se está ocupando de planificar esa posible salida.
Ese plan expreso, sumado a la destrucción y el hambre provocada dentro de Gaza, son la base de las acusaciones de limpieza étnica contra el gobierno de Israel por parte del Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. When you make a place completely impossible to live in, when you control all aspects of the water and the electricity and the food, and you bomb schools and hospitals, and you make it impossible to live there, then the natural reaction of a population is to try and leave. The plan is to move the population out of Gaza. Now, that hasn't happened yet, but that is certainly the stated plan. And as I said, if you make it very difficult to live in Gaza, or if you have a continued military assault, which has killed hundreds and hundreds just in the last few days, then it seems like the likely scenario is ethnic cleansing. Hasta ahora ningún país árabe ha mostrado voluntad de acoger a una parte o a la totalidad de los más de 2 millones de personas que sobreviven en Gaza. Una destrucción total de la franja, como pide expresamente el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, supondría por tanto la expulsión forzada de la población. Ello tendría consecuencias impredecibles para toda la región. Israel has peace accords with both Jordan and Egypt that have been extremely stable and, kind of a cornerstone of the stability in the region for decades. I think that something like mass displacement to Egypt, to Sinai, would undermine the Egypt-Israel treaty and peace accord. It would be something that would destabilize the region completely. It could lead to bigger warfare. It could lead to the Egyptian army taking actions. La insistencia del gobierno de Netanyahu comienza a generar impaciencia entre sus aliados más estrechos. Reino Unido, Francia y Canadá firmaron recientemente una nota conjunta en la que piden el fin de la ofensiva militar en Gaza, rechazan la expulsión de la población civil y amenazan con tomar medidas, incluidas sanciones. Una mayoría de estados de la Unión Europea ya pide la revisión del acuerdo de asociación con Israel. Pese a las crecientes reacciones internacionales, los analistas consultados coinciden en que solo una persona parece capaz en este momento de ejercer suficiente presión para frenar las intenciones expresas del gobierno de Netanyahu respecto a Gaza. Esa persona es Donald Trump.